Muy buenas noches con todos. Tenemos el gusto de presentar a ustedes al doctor Antonio Quintero. El doctor Antonio Quintero es muy conocido entre nosotros, ha estado en Perú, de hecho él conoce mucho nuestro medio. Ha estado acá algunos años en Trujillo, ¿no? Y he tenido el gusto de compartir con él también alguna actividad académica en el mismo Trujillo. Y en esta oportunidad, el doctor Quinteros, quien labora en Colombia, va a tener la gentileza de darnos una charla sobre versatilidad en la blefaroplastía inferior. Antonio, te dejo con el grupo de oculoplástica. Aquí se van a estar uniendo tanto residentes como fellows y también oftalmólogos generales para esta presentación. Bueno, pues qué gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar de un tema interesante, algo que nos va a ayudar a todos. Los que hacemos oculoplástica, pues hacemos blefaroplastias superiores, inferiores. Y hoy vamos a hablar un poquito de la versatilidad de la blefaroplastia inferior, donde voy a hablar no solamente de que debemos manejar la técnica subciliar, sino también la transpalpebral. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. La blefaroplastia inferior es uno de los procedimientos, pues hoy en día que realizamos mucho, pero presenta una alta tasa de insatisfacción. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos como oculoplásticos, como cirujanos de otras especialidades, es realizar unas maniobras sustractivas de quitar un poquito de músculo y apretar el párpado y no más. Y resulta que hoy en día esta cirugía es una de las cirugías en la cual nosotros los oculoplásticos estamos llamados a ser los que mejor manejemos este área y rejuvenezcamos muy bien el área periocular. Ustedes ven ahí en la imagen que está en la mano izquierda de sus pantallas cómo el impacto de los cambios que se van dando en el área periocular, donde tenemos el prolapso de grasa, la aparición de festones, la aparición de las líneas de expresión que llamamos las líneas de gallo y todas esas arrugas perioculares que dan un envejecimiento a la piel. Estos son cambios que se van dando y continuamente nos presentan nuestros pacientes cuando nos consultan. Y entonces nos informan de que desean mejorar y rejuvenecer esa parte del área palpebral, donde tenemos una distancia entre el margen palpebral y el área de la mejilla, y esa área se va elongando. Entonces nosotros ahí vamos a decir, bueno, usted tiene cambios ahí, tiene bolsas, vamos a hacer un abordaje transcutáneo o transconjuntival. Y es lo que estamos hoy en el tema que vamos a buscar, cómo mejoramos ese espacio de transición párpado-mejilla. Entonces, el paciente no solamente nos consulta por la flacidez. Cuando uno ve el paciente, estos pacientes están notando las bolsas, las ojeras, esa apariencia cansada que tienen, y nosotros debemos hacer un enfoque quirúrgico objetivo y estético para mejorar al paciente. Con el paso del tiempo, ¿qué nos va pasando con los pacientes? Hay una deflación, hay una caída de los tejidos, la piel envejece, como ven ustedes ahí en la imagen, como en esta área ya hay los cambios propios de una persona que con el paso de los años va notando eso. Entonces, el envejecimiento lo notamos porque hay una recesión relativa del borde orbitario, donde ese reborde orbitario va perdiendo volumen y al perder volumen presenta cambios malares en el tercio medio del rostro, cambios en la tensión de los ligamentos que se van elongando y empieza a haber un hundimiento orbitario en esta área. Es lo que llamamos unos cambios multiplanares. El que quiera ver cómo son estos cambios, pueden revisar esta bibliografía del doctor Tanut Nakra, donde describe muy bien todos estos cambios que se dan en esa zona. En el área del rostro, ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda,
todo lo que se produce de envejecimiento empieza en el área frontal y termina en el cuello, como todos los tejidos van descendiendo y pues vamos a tener una pérdida de volumen de los tejidos blandos, un envejecimiento diferencial de todos los compartimientos grasos que van cambiando en esta zona. Hay una atrofia generalizada panfacial para tener en cuenta y la masa muscular también se va atrofiando. Entonces, todo es el envejecimiento. Y además la piel va perdiendo esa tono que debe tener la piel. Hay estructuras que debemos tener en cuenta cuando hablamos de estos cambios en el área del párpado inferior, y es el ligamento retenedor orbicular, que es el que tenemos en esta área, especialmente en el área nasal, que forma el trial throat o valle lagrimal. Cuando hacemos la cirugía del abordaje transconjuntival, nosotros liberamos siempre este ligamento porque ahí vamos a hacer la reposición de las bolsas de grasa. Y además tenemos estos cambios rotacionales que se van dando en la órbita y va dando ese envejecimiento que ustedes pueden ver, que es la desproyección del tercio medio del rostro. Y ustedes ven aquí cómo este tercio que está marcado va cambiando en nuestros rostros. Y tenemos una pseudoherniación de la grasa, dado por el debilitamiento del septum orbitario, la pérdida de soporte ligamentaria y los cambios volumétricos del tercio medio del rostro. En este esquema, ustedes pueden ver aquí el ligamento retenedor que empieza a elongarse y aparecen estas dobles convexidades en el párpado inferior. Entonces, como ven acá, en este rostro, hay estos cambios por la deflación. Es una pérdida focal de volumen. Puede desenmascarar un contorno de profundización de los tejidos, apareciendo sombras y relieves, que es lo que a veces la gente nos dice que tiene unas ojeras. Y lo que tiene es un envejecimiento que se va dando porque la grasa sale hacia adelante, hay cambios en la consistencia de la piel y eso nos va dando a lo largo del reborde orbitario esos cambios del contorno y de la herniación de grasa. Y se suma a ello la pérdida de volumen óseo del reborde orbitario que va cambiando la posición del párpado inferior. El valle lagrimal, pues es la presencia de que este ligamento retenedor del orbicular se va envejeciendo y se va atrofiando y eso va generando un hundimiento y esa transición tranquila del párpado mejilla, borde palpebral párpado mejilla, se va perdiendo y el paciente empieza a notar esto que le molesta y que mucha gente lo describe como una ojera. Las ojeras existen, pero las ojeras cuando las describimos pueden ser vasculares, pueden ser por adelgazamiento, por manchas, por cuestiones congénitas. Entonces nosotros manejamos más que todo, todo es el envejecimiento y debemos de conocer también sobre el manejo de las ojeras. Este complejo párpado mejilla, pues es la transición suave que hay del borde del párpado a esta parte de la mejilla. Y eso cuando está en muy buena posición es lo que nos da esa imagen descansada y juvenil. Pero cuando se cansa, da una imagen de un saco que está todo arrugado, de un saco vacío y ves todas esas convexidades. Entonces tenemos una percepción de una mirada envejecida. Además, se asocia a la pérdida de elasticidad de la piel, de la turgencia, pierde colágeno, pierde elastina y aparece este adelgazamiento cutáneo con discordias, telangiectasias, cambios actínicos de la piel. Este envejecimiento acentuado empeora todo lo que encontramos alrededor de nuestros cambios, tanto de los tejidos ligamentarios como de la parte ósea. Entonces, cuando hablamos de la anatomía aplicada a la blefaroplastia inferior, tener en cuenta que la piel es la más delgada del cuerpo, la flacidez cutánea va progresando, la resección excesiva cuando tenemos estos pacientes por querer mejorar al paciente que quitamos esa piel por vía transcutánea, a veces generamos los ectropiones cicatriciales o los cuadros de retracción palpebral. Entonces, tener muy en cuenta eso
Y cuando hagamos abordajes transcutáneos, tener en cuenta resecar una piel de forma adecuada y de forma conservadora. No olvidar que nosotros tenemos un músculo alrededor de los ojos, que es nuestro músculo orbicular, con su porción pretarsal, preceptal y orbitaria. Y este músculo no se hipertrofia, lo que va generando es una atrofia de ese músculo con el paso del tiempo. Y hay dos tendencias: conservarlo, resecarlo. En mis manos tiendo siempre a preservarlo, nunca a resecarlo. No olvidar que hay una estructura muy importante, como la ven ustedes acá, que es el septum orbitario, que es esta barrera fibrosa entre el contenido orbitario y las estructuras palpebrales. Y esto, con el debilitamiento que se va generando con el paso del tiempo, va generando la pseudoherniación de la grasa que tenemos en el contenido de nuestra órbita. Estos compartimientos grasos, los superficiales, los dividimos en tres compartimientos, que son los que usualmente resecamos: el medial, el central y el lateral. Pero nosotros detrás de ellos y más abajo tenemos varios compartimientos grasos que tenemos de tener en cuenta, que se van descendiendo, van desplazándose y nos van dejando esa mirada triste en el rostro por falta de volumen en el área central del rostro, para tenerlo en cuenta. Cuando vamos a hacer la técnica, cualquiera de las dos que hagamos, es muy importante en la anatomía tener en cuenta el músculo oblicuo inferior. Él se sitúa entre el compartimento graso medial y central. Es esencial su identificación cuando estamos haciendo la cirugía, porque una mala manipulación pues debe llevarnos a catástrofe en nuestros pacientes. Entonces ustedes lo ven aquí, muy bien localizado entre la grasa nasal y la central. Los tendones cantales siempre tenerlos en cuenta, porque estos tendones cantales los debemos evaluar cuando tenemos nuestros pacientes, porque si tenemos un snap test positivo, pues ya tenemos que hacer un enfoque diferente de nuestros pacientes. Entonces, el tendón cantal lateral es el principal punto de anclaje del párpado inferior. Y el tendón cantal medial es el que le da la estabilidad y el anclaje central a nuestro párpado. Cualquier cambio que produce ahí genera la muestra escleral o esa laxitud o las complicaciones que podemos presentar en el posoperatorio en nuestros pacientes con una blefaroplastia inferior. Entonces, cuando hablamos de blefaroplastia inferior, hablamos de un procedimiento quirúrgico que busca rejuvenecer esta área periocular, orientada a mejorar la apariencia y la posición de nuestro párpado inferior. Lo que buscamos es la armonización del complejo de la párpado mejilla, y vamos a lograr cómo, suavizando esta transición que hay entre el párpado y la mejilla, como lo ven en este caso. Ustedes pueden ver aquí el antes y el después. Restaurar armonía en el tercio medio facial, corregir las irregularidades perioculares, que son esas bolsas inferiores tan prominentes como en este caso. Manejar la grasa orbitaria de forma selectiva. Por eso debemos escoger muy bien el paciente al cual la vamos a resecar o la vamos a reposicionar para lograr unos resultados naturales. Las indicaciones de nuestra blefaroplastia inferior pues son la pérdida de volumen, la herniación de grasa, ese surco nasoyugal marcado, esos cambios de deflación orbitaria, esos excesos de piel en los párpados inferiores y los festones malares que pueden con nuestra cirugía en algunos casos mejorar. Acá tenemos el test de distracción y el SNAP test, que no se deben olvidar cuando vayamos a evaluar un paciente que ya es un paciente mayor, como ustedes pueden ver aquí, que tiene mucha piel, y al sacar mucha piel o al hacer un abordaje transconjuntival con una técnica de mini pinch, puede terminar con un ectropión o una retracción palpebral. Entonces, dentro de las técnicas quirúrgicas para manejo del párpado inferior, tenemos el abordaje transcutáneo y el abordaje transconjuntival. Hoy vamos a hablar sobre el abordaje transconjuntival, que es la preferencia, es de mi preferencia. Es un procedimiento más simple, menos cicatrización, menos complicaciones de ectropión,
pero nunca va a reemplazar el abordaje transcutáneo. El abordaje transconjuntival se asocia significativamente a menores incidencias de scleral shock, un 3%, mientras que comparado con un abordaje transcutáneo, ese puede ser del 25 al 28%. Cuando seleccionamos nuestro paciente, pues debemos evaluar sistémicamente qué tanta piel tenemos, el grado de herniación de grasa, la profundidad del hundimiento de estos eh, rebordes orbitarios, la laxitud del canto lateral, del tono de piel y el vector párpado-mejilla. Entonces, nuestros pacientes jóvenes, por eso vamos a hablar un poquito sobre la selección en pacientes jóvenes con mínima laxitud cutánea y herniación de grasa aislada, pues el abordaje transconjuntival es el procedimiento de elección en nuestros pacientes. En pacientes mayores también, haciendo algunas modificaciones, podríamos tener ese procedimiento. Y vamos a hablar entonces del abordaje transconjuntival. ¿Cuáles son las ventajas de este procedimiento? Reduce o no hay cicatriz cutánea visible. A veces el paciente, pues cuando hacemos reposición, le molesta un poco que dejamos sobre la piel ese punto de reposición de la grasa, pero eso no es una cicatriz. El acceso es un acceso muy agradable, lo hacemos por la conjuntiva y ahí identificamos rápidamente las bolsas de grasa. Eso nos permite un abordaje cerrado y que nuestro paciente recupere muy rápidamente. Entonces vamos a ir viendo el paso a paso de nuestros pacientes, acá un resultado de un paciente y el propósito de nuestro caso, que es restaurar el contorno palpebral y generar un aspecto de plenitud palpebral. Aquí pueden ver el antes y el después. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para realizar nuestra blefaroplastia inferior transconjuntival? Primero que todo, hacemos nuestra aplicación de anestesia. En mi caso personal, siempre estoy acompañado de un anestesiólogo que me va a sedar al paciente cuando hago la aplicación del anestésico para que el paciente no tenga una mala memoria de disconfort, de dolor, para que lo tengan en cuenta, pues es mi consejo. Pero pues cada cual lo puede hacer en su consultorio, en su oficina, en donde opera y tiene un buen ayudante. No olvidar entonces colocar una sutura de tracción de seda negra 4.0 para traccionar y asegurar que la sutura se pueda anclar y exponer el campo quirúrgico. Eso protege además y expone mejor la grasa cuando vamos a evaluar el sitio quirúrgico. ¿Cuál es la ubicación de la incisión? Acá ustedes pueden ver ya nuestro párpado evertido, mirando hacia abajo con la sutura y nuestro dedo, además de que nos ayuda a la exposición, nos hace presión y ustedes pueden ver que la grasa se presenta. Entonces, esa incisión conjuntival va a hacerse más o menos a 7, 8 milímetros desde el borde o a 3 o 5 milímetros del borde inferior del tarso, pero realmente uno con la experiencia sabe de que la zona donde la grasa se percibe, se trasluce, ahí debe hacer la incisión y aquí estamos marcando más o menos 7 milímetros, como lo ven ahí. Esa incisión transconjuntival, pues la podemos realizar con radiofrecuencia de alta. Nosotros usamos acá mucho y en mis manos uso mucho el Elman. Te puede también disecar con láser de CO2, que también tenemos acceso a él, me gusta también, o con bisturí. Y no olvidar, pues, cauterizar cuando estamos haciendo este procedimiento. Lo que les estaba diciendo, la maniobra de repulsión es que hacemos presión con este dedo. Este dedo, pues, nos hace la presentación de la grasa del globo ocular y nos facilita su localización. Como tenemos una órbita rígida, pues entonces el dedo se apoya ahí y empuja la grasa hacia arriba. No olvidar que cuando ya tenemos la incisión, la disección de esa conjuntiva, vamos a colocar una sutura de tracción, una segunda sutura de tracción
que va a incluir la conjuntiva y los retractores. No olvidar que los retractores van ahí para que tenga fuerza esa presentación. Y ya prácticamente lo que vamos a hacer ahora es con un hisopo disecar hacia el reborde orbitario donde estamos viendo la grasa y la vamos limpiando de un lado para otro hasta que hace su aparición la grasa y eso permite que identifiquemos muy bien la bolsa de grasa central, la nasal y la temporal. Las referencias anatómicas son muy importantes. Entre el paquete graso nasal y central tenemos el músculo oblicuo inferior y la expansión arcuada la tenemos entre la bolsa de grasa central y la bolsa de grasa lateral. Entonces, estas son estructuras que nos debemos cuidar, no ir a dañar cuando estamos haciendo el procedimiento. Si tenemos disecado todo y no identificamos el músculo infraorbitario, el músculo oblicuo inferior, pues tener prudencia y ser conservador para no irlo a lesionar. Entonces, como les decía acá, en las recomendaciones, cuando estamos también haciendo la identificación de la grasa, se le puede solicitar al paciente que mire hacia arriba y esto desplaza la grasa hacia adelante y la identifica mejor y uno la va liberando poco a poco. Entonces, eso permite que después de que la liberemos muy bien, la tengamos lista para su resección o reposición. Entonces, después de que tenemos la grasa, vamos a identificar el reborde orbitario inferior. Ustedes lo pueden ver ahí, esa franja blanca que es rígida, es muy fácil de localizarla. Entonces, vamos a liberar el ligamento retenedor del oblicuo en esa zona y vamos a crear un túnel. Entonces pasamos primero la radiofrecuencia, bisturí, para romper ahí y hacemos un túnel que se va a ampliar y a exponer muy bien y tener mucho cuidado de no exponer mucho ni ir a lesionar ninguna de las estructuras que tenemos cerca y, ¿ok? Entonces, como ven acá, ya tenemos el túnel. Ahora el gusto de cada cirujano, cuando ustedes la hacen ya, es definir si lo hacemos en un plano supraperióstico o subperióstico. A mí, personalmente, uso siempre el plano subperióstico. Yo llego al hueso y estoy con esa referencia anatómica y diseco el túnel bien amplio. Voy muy seguro de que todo, no me llevo ninguna estructura y cuando voy a reponer la grasa no me llevo ninguna estructura que genere alguna fibrosis o alguna tracción en esa posición. Entonces, es el gusto del cirujano. Hace poco estuvimos en una discusión porque pues mucha gente prefiere el plano supraperióstico, dicen que es mucho más fácil que el subperióstico. Ahora lo podemos discutir cuando terminemos. Bueno, en la disección subperióstica, como ven a ustedes acá a la mano izquierda, estoy usando la pinza de Colorado, en este caso, esta es recta, sobre el reborde orbitario, despegamos con free, ampliamos esa zona, levantamos el periósteo nasal y hacemos la tracción cuidadosa de los tejidos ahí para exponerlos. En este momento ya tenemos el túnel hecho, entonces vamos a hacer la translocación de los paquetes grasos. Entonces, la sutura, como ustedes pueden ver acá, ya tengo la grasa muy suelta, no debe quedar ninguna tracción. Ese flap puede, eh, permite que la sutura la pase desde la porción del reborde orbitario, o sea, desde el párpado hacia mí entro luego en la segunda parte haciendo una sutura en U de la grasa hacia adentro o hacia la... Y ya tengo ahí la forma en que lo voy a traccionar. En ese momento ya entro al túnel y extiendo con una
pinza larga la sutura y la recupero acá en la piel. Eso me permite que se expanda como un abanico toda la grasa y me llene todo ese espacio que yo quiero corregir, que es esa la valle lagrimal que quiero corregir. Que se pueden presentar bultos en esa zona dependiendo cómo expanda la grasa. Eso se va a sentir en las primeras semanas y va a desaparecer, pero los bulticos a veces porque jalamos mucho o se suelta el punto, eso lo podemos después revisar. Esta reposición de las bolsas de grasa, como la pueden ver en el esquema, puede hacerse solamente con la bolsa del centro o la nasal y la central. Hay gente que prefiere coger las dos, se puede hacer. A mí me gustan casi siempre la central, pero puedo a veces en algunos casos tomar las dos. El secreto de tomar las dos es que se suelte muy bien y que el músculo del oblicuo no quede ahí atrapado. Entonces que se suelte, que cuando uno pasa como de un lado para otro haciendo la fuerza, eso como una hamaca se suelte de un lado para otro y no vaya a quedar traccionado ahí el músculo oblicuo inferior. Vamos a hacer un video para que veamos cómo es la técnica. Entonces acá lo pueden ver. Vamos a empezar. Lo mismo que hicimos ahora. Nuestro ayudante a nivel del margen palpebral con una seda negra. Eso nos ayuda a exponer el párpado inferior. Marcamos nuestro sitio de incisión, más o menos 7 milímetros del borde del párpado inferior. Incidimos con el Elman, en este caso, y disecamos un poco con tijera esa zona. Vamos a cauterizar un poco. Y muy importante acá, este punto ténganlo en cuenta para que cuando ustedes traccionen ahí, esté incluido los retractores y no se rompa ese ayudante que tenemos ahí. El abordaje aquí lo hacemos con una tijera de Westcott. Esa tijera de Westcott va dirigida hacia el reborde orbitario, hacia el margen, hacia este margen del reborde orbitario paralelo. Les recomiendo muy bien estar mirando la piel, no ir a salir a piel, que es una de las complicaciones que puede presentar. Y cuando ya llegamos a ese sitio, divulsionamos muy bien, no cortamos, solamente divulsión e identificamos la grasa y la vamos liberando. Esa grasa que vamos liberando la dejamos muy suelta, muy importante cada vez que la resequemos, como ven ahí, pasamos con una mosquito y antes de soltarla, volvemos a cauterizar. Y estamos muy seguros de que cuando se retrae esa grasa, no quede sangrando. Si sangra es un desastre tratar de encontrar de dónde está sangrando y a veces demora uno media hora buscando el vasito que queda sangrando, pero no se puede dejar sangrando ese. Bueno, ya aquí hemos resecado la bolsa de grasa nasal. Vamos a hacer la tunelización. Ahí estamos sobre el reborde orbitario. Hacemos la incisión con el Elman sobre el reborde orbitario y con el Free disecamos. Ustedes pueden ver ahí cómo disecamos con cuidado, pero profundo y una gran expansión para hacer un bolsillo amplio. El bolsillo tiene que quedar amplio para poder la grasa explayarla en todo ese túnel que vamos haciendo. Si sangra, a veces sangra en estos casos sangra, pues cauterizamos. Es vital nuestros hisopos porque nos ayudan a disecar en ciertos momentos y no tener que usar tijeras ni nada. El hisopo cuando sangra, pues también nos ayuda ahí a absorber el sangradito. Y con el free volvemos a ampliar. Si tenemos dudas de que no nos quedó bien el plano, entonces verificamos el plano subperióstico. Y como les decía, la sutura va de la parte inferior, o sea, del párpado hacia mí, y después el segundo va del mío hacia el párpado. Para esa sutura, desplazar la grasa hacia donde queremos.
En esta recuperación es importante que nos salga lo más lejos posible la aguja por debajo del reborde orbitario, no sobre el reborde. Debe pasar bastante. Entre más pase, mucho más seguridad tenemos de que no vaya a haber complicaciones con una posible retracción por hacerlo tan cerca. Ahí ya estamos traccionando la sutura de Vicril, se usa Vicril 5.0, referencia de la sutura P3, es larga, tiene un solo aguante, necesitamos una viuda. Ya cuando hemos posicionado la grasa, entonces verificamos que no vaya a quedar ninguna tracción, devolviéndonos con esa sutura negra, que el párpado quede completamente suelto y listo. Entonces ya reposicionamos nuestra bolsa de grasa. ¿Qué nos falta aquí? Resecar la bolsa de grasa temporal. Cuando vamos a resecar la bolsa de grasa temporal, lo mismo, la misma maniobra. em, Verificamos que la sacamos completamente, cauterizamos encima y después en el sitio donde tenemos con la pinza por debajo, volvemos para que se retraiga el tejido. Entonces, en ese momento soltamos todo, verificamos que se haya desaparecido ese bulto de grasa y si no, volvemos a rectificar y sacamos más bolsa de grasa. El afrontamiento de la conjuntiva, pues ese es un electivo. Yo siempre pongo y repongo, o sea, reposiciono la conjuntiva con 3 puntos. No lo dejo de hacer así, pues muchas escuelas no lo reponen y solamente eh, reposicionan la conjuntiva y listo, y se acabó la cirugía y menos tiempo quirúrgico. A mí me gusta paso por paso estar cerrando bien, porque he visto simpléfanos ahí de conjuntiva que queda, se afronta mal y después me toca llevar el paciente a revisar eso. Entonces, no, nunca me ha pasado a mí, pero lo he visto y me ha tocado corregirlo en 2 pacientes. Entonces, prefiero no, que no me pase a mí. Entonces ya termina el procedimiento y prácticamente ahí finaliza el procedimiento y empleamos en este caso Vicril 6.0. Los puntos quedan invaginantes para que no le queden molestando al paciente. Bien importante cortar bien cerca la sutura y verificamos que queden los puntos invaginantes. Y terminó nuestro procedimiento. Entonces es muy importante aquí en la revisión del artículo del doctor Nacra, que nos habla sobre este manejo biplanar, hacer una restauración del volumen del tercio medio, que lo logramos haciendo la transferencia de grasa para corregir esa zona de hundimiento del reborde orbitario, mejorar la proyección del tercio medio del rostro, revisar nuestro soporte cantal que esté adecuado, porque a veces en el artículo de él, que es el complemento de esta cirugía, hay que hacer una cantopexia o cantoplastia lateral para prevenir esta retracción del borde del párpado o que quede un margen palpebral redondeado. La liberación ligamentaria es básica en este procedimiento. Si no se hace la liberación ligamentaria, entonces va a persistir este valle lagrimal. La elevación del tercio medio y contorno vertebral lo podemos hacer con un levantamiento, un mini pinch que podemos hacer lateral cuando lo asociamos con mini pinch al reborde orbitario superior, y es una pequeña incisión que hacemos acá arriba. Casi siempre este procedimiento a veces lo asocio con blefaroplastia superior, entonces es muy fácil hacerlo. El manejo cutáneo, cuando haya necesidad, pues quitamos piel, pero es una técnica de una resección mínima de piel, no es un gran abordaje. Y pues para tener en cuenta, esta técnica de blefaroplastia transconjuntival es para bolsas con prolapsos mínimos, que tengan buen tono del párpado inferior, que haya ausencia marcada de festones, que el vector párpado-mejilla nos favorezca, que en el momento que uno hace la prueba no haya ese gran envejecimiento y no haya una gran proptosis significativa. Ventajas: no hay cicatriz,
mucho menos riesgo de ectropión y de retracción palpebral, una recuperación muy rápida, tal vez más rápida que una blefaroplastia superior. Es un acceso directo a la grasa e ideal para pacientes jóvenes. ¿Cuáles son las limitaciones? No corrige el exceso de piel si hay mucha mala calidad de la piel. Si hay una gran hipertrofia del músculo orbicular, no tenemos cómo ayudar al paciente. Resultados limitados cuando tenemos estos surcos tan limitados donde no podemos sino hacer otro tipo de ajustes acá mayores para mejorar y para mejorar esos hundimientos, hollowings que se presentan en los pacientes. Entonces, acá unos resultados, ustedes pueden ver acá una paciente, cómo es la evolución del paciente, el antes, el después, en mirada primaria, en mirada lateral de un lado y cómo nuestro paciente cuando mira hacia arriba mejora el resultado. Otro paciente, en hombres también, muchas pacientes pues a veces preguntan que qué es esto, uno les dice que es una sutura, pero a la mayoría no les molesta. Y acá pueden ver un antes, un después en nuestro paciente. Y solamente quería traerles a colación que cuando hacemos abordajes eh, transcutáneos y resecamos mucha piel, nosotros cambiamos el volumen de nuestro rostro. Y este cambio de volumen hace una esqueletización del rostro. Y eso no se ve inmediatamente. Ese rostro hundido se ve tardíamente. Entonces, ¿por qué cuando hacemos este tipo de procedimiento hablamos de que menos es más? Porque vamos a localizarnos muy bien en tratar de mejorar estos hundimientos que tenemos cigomáticos, infraorbitarios, pero cuando resecamos mucha piel, quitamos mucha grasa, hacemos mucha tensión, pues podemos tener problemas de que haya una resección excesiva, indiscriminada de grasa y aparecen en el posoperatorio estos grandes hundimientos. Entonces, tenemos que corregir a un paciente después de cirugía y tenemos que realizar rellenos de esas zonas. ¿Y qué empleamos para eso? Los ácidos hialurónicos pueden ser un tratamiento para estos casos. Acá una paciente que le realizamos una cirugía y hubo que hacerle un relleno posterior. Estos son pacientes del artículo del doctor. Entonces, quitar grasa es muy fácil. Reconstruir un hundimiento es una de nuestras complicaciones. Entonces, hay un cambio de paradigma en los que a veces hacemos mucha cirugía de parto inferior y es que es mejor preservar esa grasa para no tener que andar restaurando y colocando grasa posterior. Relocalizamos nuestra grasa, a veces esa grasa que tenemos suelta la podemos meter de forma individual, suelta, sin tener que reposicionarla, también es otra opción para mantener los resultados naturales y duraderos. Entonces, en los estudios a largo plazo, tenemos también que tenemos ganancia de volumen, perfil de seguridad, resultados estables, simetrías estables y ganancia de volumen. Como es en este artículo que comparan las técnicas quirúrgicas, cómo tenemos estos estudios, el paciente cómo mejora. Entonces, el reposicionamiento graso no solamente corrige la pseudoprotusión de grasa, sino que añade volumen real al valle lagrimal y a compartimentos profundos en el tercio medio del rostro. Entonces tenemos una mejoría estética y lo logramos siempre que hagamos liberación de los ligamentos de anclaje, como es el ligamento retenedor orbicular, que es el responsable del valle lagrimal. Y la cantidad de volumen añadido, pues va a depender si a veces queremos colocar más, porque podemos poner esa grasa que a veces resecamos, pues va a depender de la necesidad del paciente. Entonces, cuando tenemos estos pacientes que por alguna razón nos han llegado con esta pérdida de volumen, pues vamos a tener unas opciones no quirúrgicas para mejorar esos hundimientos. Entonces, tenemos también otra segunda opción, los injertos de grasa autóloga, como tenemos hoy en día los lipofilling, el nanofat, el microfat, esa transferencia de grasa autóloga que nos puede ayudar en algunos casos
de pacientes que queden con grandes hundimientos posoperatorios. Y existen ya las cirugías de rescate. No tengo experiencia, solamente que para revisar el tema, eh, este artículo habla de los injertos dérmicos acelulares cuando hay marcadas pérdidas de volumen, usar en el injerto dermograso la reposición y mejorar esos hundimientos exagerados que quedan. Acá ellos describen en el artículo cómo es la técnica de reposicionar este injerto, que es parecido a lo que todos nosotros manejamos y conocemos. Y no olvidar cuando ya tenemos en un paciente que por alguna razón, en algún otro tipo de técnica, ha tenido una exposición del párpado inferior, el soporte del párpado inferior o el levantamiento del SUF para corregir esos elongamientos, esa pérdida de tono del párpado inferior. También tenemos esta otra revisión de artículo donde explica cómo es la técnica del tejido que se emplea ahí. Acá muestra cómo el relleno se le quita la piel completamente para rellenar y muestra unos resultados de antes y después. Entonces, con nuestra técnica, para tener en cuenta, hay una satisfacción alta de resultados, pero también podemos tener unos hundimientos en los párpados. El soporte cantal no olvidarlo, porque cuando se presenta debemos hacer en laxitudes leves una cantopexia con sutura, que es muy fácil, que es la que tenemos expuesto esta parte, pero nosotros solamente del canto lateral hacemos una pequeña incisión en el reborde orbitario y nos ayudamos del abordaje transconjuntival y soportamos el párpado para que eleve si tenemos esa SNAPTES positivo y tengamos riesgo de una malposición del párpado inferior. Y aquí viene el complemento a todo lo que hemos hablado. Cuando hacemos blefaroplastias transconjuntivales, hay cambios en la piel, pues no olvidar que si tenemos dentro de nuestro armamentario el láser de CO2, pues el láser de CO2 es una herramienta que va a generar un láser ablativo en la piel y va a vaporizar esa piel, va a mejorar la contracción térmica del colágeno, va a estimular la neocolagenosis y va a mejorar la textura, las arrugas, las discromías y esa flacidez de la piel que es la queja principal de nuestros pacientes que no desean hacerse asociación de ningún otro procedimiento. Y como hablaba antes, el mini pinch, que es la resección muy conservadora de piel del párpado inferior, nos ayuda mucho para quitar ese exceso de piel que querramos corregir. Indicaciones del láser de CO2 para que lo tengan en cuenta: arrugas finas, fotodaño, textura irregular, discromías, esa laxitud leve a moderada en los pacientes. Cuando hay buen soporte cantal, podemos hacer el láser sin ningún problema, porque si hacemos alguna cirugía de resección transcutánea y no hay buen soporte palpebral y se le hace un láser de CO2, generamos una retracción. Las indicaciones del mini pinch es cuando no hay mucha piel para resecar y hacemos un tratamiento conservador. Hay buen tono muscular y buen soporte cantal. Ventajas: siempre preservar la anatomía del párpado inferior, menos riesgo de retracción. Y las limitaciones, pues no está indicado en casos donde haya gran laxitud del párpado. Entonces, tenerlo en cuenta acá un paciente, cómo es la evolución de un paciente después de que le hacemos blefaroplastia inferior transconjuntival, le hacemos un mini pinch y hacemos un láser de CO2 periocular y todo en el área facial. Y cómo el resultado es el antes y el después. Miren acá el antes y el después de nuestro paciente. Entonces, complicaciones pues se pueden presentar como en todo procedimiento, pero muy importante, la abrasión corneal se presenta es más que todo porque no pongamos nuestro protector ocular y tengamos algún accidente con el láser. Entonces, siempre colocar un protector ocular metálico que no brille, o sea, que sean opacos. Se pueden presentar malposiciones del párpado en las primeras horas, que usualmente si uno ha sido conservador
no es simplemente la malposición del párpado. Y tardía ya contornos en el contorno palpebral, los hundimientos que tengamos. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta. Y para llevar a casa, pues quería contarles, el envejecimiento del párpado inferior no solo es un exceso de grasa, sino una combinación de pérdida de volumen, un cambio en el anclaje ligamentario, un descenso del tercio medio, una alteración del complejo párpado-mejilla que se debe analizar y tratar como una unidad estética y corregir. La resección de grasa agresiva puede generar los hundimientos, esqueletización y una insatisfacción que casi siempre es tardía en el paciente. Las técnicas modernas priorizan la preservación y reposición de la grasa, restaurando la transición suave del párpado y la mejilla. El soporte cantal no es opcional, es clave para la estabilidad del párpado y cuando hacemos la técnica transpalpebral, pues debemos ya programarlo y agregarle eso a nuestra técnica quirúrgica. Y no existe una técnica ideal. El éxito depende de individualizar cada abordaje y cada paciente. Para terminar, pues la blefaroplastia inferior no es una técnica única, sino un conjunto de herramientas que deben adaptarse a cada paciente. La versatilidad del abordaje, el respeto por la anatomía y una filosofía de preservación tisular permiten resultados más naturales y duraderos. En la mayoría de los casos, menos es más. La resección, limitar la resección y evitar el exceso de láser o el exceso de tratamientos para que tengamos una satisfacción en nuestros pacientes. Estas son las referencias, si alguno quiere consultarlas. Y pues muchas gracias y aquí atento a preguntas. Muchas gracias, doctor Antonio Quinteros, por Hola su Luis, ¿cómo brillante, ¿cómo estás? estás? Por su brillante exposición, siempre conocida por usted, por su didáctica. Una pregunta quería hacerle. Usted habló de las reposiciones de las grasas en los paquetes medial y central, ¿no? ¿En algún momento usted decide hacer una resección de estos paquetes o siempre usted hace una reposición? No, a veces no hago reposición, no siempre, pero en el 85% de pacientes les hago reposición. Pero a veces hay pacientes que son con grandes cantidades de bolsa, que no ves ese hundimiento Ujú. que tienes aquí del valle lagrimal prominente, son gorditos. A veces esos pacientes solamente resecando la piel, resecando la caraza, mejoran un montón y no hay que reposicionar porque ellos son pacientes lleno, entonces no hay que, no en todos los pacientes se hace, pero en pacientes delgados, en pacientes que tienen este gran hundimiento, en pacientes que ves esa piel delgada, atrófica, a veces la reposición ayuda muchísimo. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Antonio. Y muy buenos mensajes, siempre tú con muy didáctico, ilustrativo. Esos videos que nos has mostrado creo que muchos los han apreciado. Muy buen puesto el título este de versatilidad en la blefaroplastia inferior. Y también ese mensaje que dice que menos es más. ¿Cómo ha sido evolucionando? Porque al principio yo creo que casi todos hemos iniciado con la técnica transcutánea y después hemos ido migrando a la transconjuntival y algunos ya están pues en esta situación de reponer grasa, ¿no? ¿Cómo has ido migrando tú? ¿Qué te motivó a ir migrando en estas técnicas? Bueno, las complicaciones, porque cuando hacemos el abordaje transcutáneo, pues resecamos a veces mucha piel, a veces hay pacientes que no hay que ser no hay que ser tan agresivo porque son jóvenes. Entonces, lo que hace que uno cambie o tenga las diferentes opciones quirúrgicas es el paciente, pacientes que no quieren cicatriz, pacientes que de pronto les molesta la bolsa de grasa y uno ve que tiene una flacidez marcada, pero no hay laxitud del párpado, sino que es la piel. Entonces uno le dice, hagamos la blefaroplastia
inferior transconjuntival y después, como usted no quiere hacerse nada más, pues hacemos procedimientos que le mejoren la calidad de la piel, un láser de CO2 tardío, unas microagujas con radiofrecuencia tardíos que mejoren el tono. Pero el paciente que me dice, no, doctor, yo quiero que además intraoperatoriamente me mejore, pues le hago la blefaroplastia transconjuntival, un mini pinch y una láser de CO2 y hoy en día pues la asociación con la grasa del propio paciente que es colocar la grasa de tipo nanofat que es un bioestimulador de la piel, no es un relleno, ¿ok? Es bioestimulador. El abordaje transcutáneo nunca desaparecerá. A veces tenemos pacientes donde uno dice, ¿para qué le hago transconjuntival si vamos a tener que hacer fijación cantal, vamos a tener que hacer el levantamiento del SUF, vamos a tener que relocalizar toda esa bolsa de grasa, además de reposición? Entonces, en esos pacientes, pues toca usar la técnica transcutánea definitivamente. Por acá veo que hay una pregunta de la doctora Marta. Dice la tunelización subperióstica que usted hace, ¿cuánto calcula el área para transponer la grasa? O sea, ¿qué cantidad de grasa transpongo? Bueno, yo usualmente tomo la grasa central, como la vieron ahí, completa. Si es muy grande, la reduzco, pero creo que son muy pocas veces que yo la reduzco, porque yo lo que hago es que la cojo en los extremos para que me quede como un abanico abierta y me llene en el espacio. No sé si la doctora Marta está por ahí, si le respondí la pregunta. Bueno, no hay más preguntas, no veo más. Eh, Pedro, otra observación, cualquier otra. O Luis, Si ¿quién nos anda puedes por ahí que explicar, quiera preguntar? sí, hola, Antonio, sí, si nos puedes explicar un poquito más sobre el mini pinch, ¿a qué te refieres con mini pinch? Bueno, una cosa del mini pinch es que eh, eso nació porque a veces la gente no tiene para hacerse el láser de CO2, no quiere la incapacidad de la ablación de la piel, no le cree al CO2 o tiene una piel muy morena y tenemos riesgos de que se pigmente más el paciente. Entonces, hemos programado a nuestro paciente para mejorarle un poquito esa piel que tiene sobrante, entonces sacamos piel, pero es una resección prácticamente del tercio medio o ligeramente lateral y hacia el canto lateral y retira una lonja de 3 milímetros, máximo 4 milímetros, y que haya buen tono para que no haya que fijar. Pero si uno quiere, pues quita un poquito más, pero en ese caso a veces sí hay que hacer una cantoplastia para que no se nos vaya a caer el párpado. Entonces el mini pinch es una modificación de retiro de piel, pero con poca liberación de piel, o sea, libero la piel solamente ahí, yo no voy hasta el reborde orbitario, no voy hasta la porción nasal, entonces esa piel que quito es pequeña. Antonio, una pregunta. En la preparación preoperatoria, ¿usas ácido tranexámico y qué tipo de anestesia usas? Bueno, mi anestesiólogo siempre le pone a todos mis pacientes ácido tranexámico durante la cirugía. ¿Ya? Y el bloqueo que hacemos es, el paciente está sedado y hacemos un bloqueo común y corriente con bupivacaína para que tenga más tiempo de duración, pero el paciente está con una sedación, entonces se usa una sedación consciente prolongada, donde estamos con esa eh, máquina que va gota a gota generando en el paciente un adormecimiento permanente. No es que está dormidito solamente cuando sedado, cuando pongo la anestesia, sino que durante toda la cirugía el paciente está dormidito. Entonces el paciente no se da cuenta,
y le pasa muy rápido la cirugía y uno a veces se demora 2, 3 horas haciendo una cirugía de 4 párpados. Entonces, en esas cirugías ayuda mucho. De pronto una blefaroplastia inferior transconjuntival de 1 hora y cuarto, pues no, o una blefaroplastia superior de 1 hora, pero en una cirugía de 4 párpados, cuando vemos reposiciones que son más de 3 horas, ayuda mucho. Gracias. Una pregunta también en relación a los festones malares. ¿Consideras tú que es reparar los festones malares está dentro de las capacidades de nosotros los oculoplásticos? ¿Debemos proponerle algo en esos casos? Bueno, los festones es una papa caliente. Nadie los quiere tratar, ni el cirujano plástico, ni el dermatólogo, nadie porque es una inflamación inespecífica en esa zona. Cuando son pequeños, corrigen y mejoran muchísimo con nuestra blefaroplastia transcutánea, donde ya hacemos una fijación cantal o hacemos una cantoplastia con fijación de suturas que sacamos desde el reborde orbitario superior, tunelizamos y cogemos el músculo orbicular y lo elevamos, o en algunos casos haya que levantar el SUF, que también puede o fortalecer, no tanto elevar, sino darle un poquito de soporte. En esos casos, los festones malares pueden mejorar, pero prometerle al paciente que uno se los va a quitar, es mejor decirle que no, que van a mejorar. Y si uno hace láser de CO2 asociado a nuestra cirugía, pues ayuda muchísimo. Además, podemos usar microagujas de radiofrecuencia que ayudan. Podemos usar plasma rico en plaquetas que ayudan. Esos son estímulos o sea, bioregeneradores que nos mejoran la calidad de la piel, y al tensionar la piel en algunos pacientes uno nota grandes cambios, pero que uno le prometa al paciente, yo a ninguno. Yo los bajo y les digo que no va a mejorar, pero sé que me mejoran. Hay una pregunta de la doctora María Holguín, en el cual dice, ¿la cantopexia la realiza como procedimiento preventivo o qué factores toma en cuenta para hacerlo en el mismo procedimiento? ¿Solo cantopexia o con cantólisis? Bueno, cuando quiero hacer algo preventivo, como lo dice la doctora ahí, se puede hacer. Si estoy haciendo una blefaroplastia superior, tengo un paciente que tiene lo que me preguntaba Pedro ahora, unos festones, que tiene una flacidez marcada, pues cómo no le voy a hacer una cantopexia ahí suavecita, pero no es la de cortar, es la cantoplastia en la cual voy a poner una sutura del reborde orbitario lateral. Entro con la sutura, tunelizo hasta el borde lateral del párpado, tomo el músculo orbicular en esa porción lateral, me devuelvo y hago una incisión, una sutura en U y vuelvo y fijo. Y no hago gran fuerza para que no me quede levantado. Solamente lo hago preventivo. Casi que lo hacemos de rutina. Sí, respondí a la doctora María Gracia. El doctor José Velasco Stoll saluda desde Guatemala, desde Ah, Tikal. José, ¿cómo les fue en Guatemala? Estaban de Ahí todavía congreso en está, las mañana alturas suben al allá. volcán. Bueno, Otra pregunta de la doctora María Elena Veas es, ¿qué complicaciones pueden haber o ha presentado en su experiencia con la translocación de los paquetes grasas? muy buena pregunta, la doctora María. Bueno, la primera es, si uno nunca ha hecho, tener mucho cuidado cuando ustedes están haciendo la reposición, el túnel que van a colocar y ya van a suturar y a fijarla, estar seguros de que no se han llevado ninguna otra estructura del componente que están trasladando, porque se puede generar alguna fibrosis de algún tejido que no es de ahí. Y entonces, cuando vas a ver, el paciente hace una tracción después del párpado que puede que no sea muy marcada inicialmente, pero se puede ir marcando con el paso. Entonces, tiene que quedar muy suelta. Entonces, cuando yo ya la he tunelizado, esa sutura de seda negra
de que tengo en el párpado, yo la subo y veo que quede suelta completamente, que no haya nada agarrado ahí. Es muy importante cuando uno está empezando a hacer reposición de la grasa, estar seguro de que no le quede nada atrapado, porque la complicación número uno es precisamente que pasamos el punto, no verificamos, no, como no tenemos tanta destreza, porque estamos arrancando, nos llevamos algo del ojo y termina el paciente con una retracción palpebral. Diría que esa es la más aburridora de todas porque estamos en la curva de aprendizaje. Pero ya cuando la colocamos permanentemente, la principal, que no es una complicación, sino indicarle al paciente, si tú le estás poniendo ahí una transposición de grasa, se siente. Ustedes sienten ahí el cordoncito suavecito, pero se siente. Y en las primeras 8 días, 10 días, uno siente eso ahí y el paciente algunos se quedan, doctor, aquí me dejó algo. No, él se va después, como la grasa se atrofia un poquito ahí, se va distribuyendo y va desapareciendo. Si es mucho, pues le podemos poner un poquito de triancinolona en esa zona. Bueno, Antonio, muchas gracias. No veo yo más preguntas. No sé si Lucho quiere decir algo. Solo volver a agradecer a Antonio, siempre a gusto tenerte a ti. Eh, para los que no saben, el doctor Antonio Quinteros ha hecho residencia en Trujillo y quiere mucho al Perú. Muchísimo, Ujú. lo llevo en el corazón. Gracias, Antonio. Gracias por aceptar la charla de hoy día. Bueno, no, con todo cariño, los queremos mucho y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias por la Ah, invitación y saludos a todos los que nos acompañaron en la charla y gracias por participar y estar acá presentes a estas horas de la noche. hasta Muy pronto. bien. Gracias Chao, también. Gracias, Antonio. Gracias, Lucho. chao Pedro, mil gracias. Chao Luis. Chao. Bye, bye.